días y bienvenidos otro día más aquí a Revista de Prensa en PTV Sevilla. Les contamos, como siempre, la actualidad de la jornada del día de hoy en nuestra ciudad, aquí en Sevilla, que hoy, este jueves 17 de marzo, pasa por contarles que estamos viviendo episodios de desabastecimiento en los supermercados. Parece mentira que tengamos que volver a revivir estas circunstancias y estas situaciones que vivíamos con el principio del confinamiento de 2020 por la COVID-19, pues ahora se repite este desabastecimiento a causa de esta invasión de Rusia a Ucrania, por esta guerra y por la huelga de transportistas, de todo lo que supone de este parón en cuanto a los productos frescos que están escaseando en algunos supermercados de Sevilla, y lo hemos visto en diferentes imágenes que nos han llegado por redes sociales y que podemos ver cuando acudamos a los establecimientos de mercados o supermercados de nuestra ciudad. En parte es por esta huelga del transporte, pero en parte también es por estos productos básicos y por la subida de los bienes de consumo. También hoy les contamos que Sevilla baja a nivel 0 de COVID-19, ya podemos decir que esta sexta ola ha remitido sus efectos. La Omicron también parece ya inexistente, pero sigue estando ahí, hay que seguir teniendo cuidado, y se eliminan todas las medidas que quedaban vigentes en cuanto a cines, teatros, aforos de público, y ya podemos hacer, como se suele decir, la nueva normalidad es completamente al 100%, porque ya vivimos sin mascarilla en la calle y lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que seguir conviviendo con el virus y tenemos que seguir teniendo cuidado, sobre todo para tener esas medidas de higiene, de sanidad y de seguridad. Y hoy también les contamos que se ha detectado un nuevo caso de gripe aviar aquí en Sevilla. Ya con este son 27 los casos que cuenta Andalucía, y este último ha sido en Marchena. Pues estos son los datos que podemos decirle al principio de esta jornada, de este jueves de casi final de semana, pero que hay otros muchos temas de interés que les vamos a contar por las portadas del día, y empezamos con ABC de Sevilla. Pues ABC de Sevilla nos cuenta lo mismo que decíamos hace unos instantes. Estos productos frescos están escaseando en algunos supermercados de Sevilla, en parte por esta huelga del transporte, pero también por el amarre de parte de la flota pesquera y por la psicosis también de la población, por el miedo a una escasez real de los productos más básicos. Lo vivimos con esa, se puede decir, histeria que se vivió por el aceite de girasol, y ahora muchas personas, por estas noticias que nos llegan también de las huelgas de transportes, de la guerra en Ucrania, están arramplando con todo lo que encuentran en el supermercado y dejando sin bienes de primera necesidad a otras personas que están acudiendo a adquirirlos. Como vemos en esta portada, el presidente del gobierno retrasa esas posibles ayudas y aboca a un parón de la producción. También los empresarios están pidiendo ayudas al sector al respecto para una pronta recuperación. También vemos en esta portada de ABC de Sevilla que estas movilizaciones están esquistando y que Sevilla ya está encontrando estos primeros problemas de desabastecimiento en la mayoría de las cadenas de supermercados de nuestra ciudad y de nuestra provincia, que también está sucediendo en Andalucía y en diferentes puntos del país. También esta portada de ABC de Sevilla nos cuentan otros asuntos que también venimos contando durante varios días, y es esta guerra, de esta invasión de Rusia a Ucrania, donde Putin aborta la esperanza de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra, mientras Moscú y Kiev negocian un pacto con la neutralidad de Ucrania como eje, y donde el líder ruso asegura que seguirá con la operación especial hasta acabar con el régimen de Zelensky. Lo que sí se sabe es que Estados Unidos enviará otros 800 millones de dólares en drones y armas para combatir con el país ruso y con la invasión que está sucediendo en Ucrania. Esto es lo que nos cuenta ABC de Sevilla en su portada, y vamos a seguir contando la actualidad con Diario de Sevilla. Diario de Sevilla también pasa por contarles este abastecimiento que parece que no llega, y es que los productos frescos están escaseando en muchos mercados de Sevilla. La entrada del género del Mercasevilla ha descendido un 86% por la falta de camiones, y el pescado fresco, las frutas y las verduras son las mercancías por ahora más afectadas por el paro. También los lácteos, porque al final son bienes perecederos con una corta vida, y que si no tenemos estos transportes que al final son los que nos ayudan a poder seguir en nuestra vida, a poder acudir al supermercado y adquirir estos productos, al final esa repercusión nos cae sobre nosotros, y sobre todo también por los productores, que tienen que al final desechar mucho bien de primera necesidad, mucha materia prima perecedera, que no pueden hacer nada al respecto. En esta portada de Diario de Sevilla también nos cuenta los dos partidos que viven los dos clubes de fútbol sevillano esta tarde. Los dos equipos se enfrentan a partidos de la UEFA, el Sevilla con el West Ham y
y el Betis, pues en Frankfurt veremos también cómo se desarrollan estos partidos y los contaremos aquí mañana con esos resultados. Esto es lo que contamos en Diario de Sevilla, que seguimos también contando más noticias con 20 minutos. Pues 20 minutos de Sevilla también nos cuenta pues esta invasión de Rusia a Ucrania, que se sigue negociando desmilitarizar el país para que Putin pueda frenar los ataques, pero que todavía no se sabe si esto es realmente cómo se va a suceder. El ejército ruso ataca Odessa y continúa castigando Mariupol, y una tensión grande porque, como decíamos, pues Biden prevé entrar en esta guerra, pues ayudando también sobre todo a Rusia, porque afirma que Putin y el Kremlin es imperdonable pues todo lo que está sucediendo. Zelensky, en este caso, pues ante el Congreso de Estados Unidos en el Capitolio, que se vivía ayer por la tarde, pues comparecía ayer para hablar sobre un discurso épico en el que solicitó este apoyo militar de Estados Unidos y tocó la fibra, recordando pues el bombardeo de Pearl Harbor, donde también muchas personas pues tuvieron que enfrentarse a situaciones importantes que marcaron un antes y un después en la historia internacional. También esta portada de 20 minutos nos cuenta que, bueno, estos bienes de primera necesidad, estos bienes de consumo, pues siguen subiendo y parece que no nos dan un parón en cuanto a nuestros bolsillos, porque la gasolina, la electricidad y el gas pues siguen estando al alza. Vemos que los precios no paran, que también esto es una consecuencia derivada de estos transportes que están parando por esta subida de precios, y que parece que al final es como se suele decir, la pescadilla que se muerde la cola. Si los precios están al alza, las personas no pueden producir por estos grandes sobrecostes que tienen que asumir, y al final son los transportistas los que paran y nosotros los que tenemos que asumir pues todas estas pérdidas. También esta portada de 20 minutos nos cuenta también los dos equipos de fútbol sevillano que se disputan esta tarde los dos partidos de UEFA, y también nos cuenta que ahora mismo hay una breve disputa en el Pleno de Sevilla, porque desde el PP, desde el Partido Popular, piden que se vuelva otra vez, cuando ya tenemos todas las calles cortadas por obras y ya pues todas las obras empezadas, que se dé una vuelta a este proyecto del tranvía cuando ya pues ha empezado su puesta en marcha. Pues estas son las noticias que podemos contarles en el día de hoy, en las portadas del día, y que seguramente pues tengamos que profundizar mucho más en muchas de ellas, y que hoy tenemos el gusto y el placer de hacerlo con Javi Ruiz Andana. Javi, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, María, muchas gracias. Parece que, bueno, veníamos hablando también de este anticiclón que se iba, esta borrasca Celia que nos está acompañando en los últimos días, y que ahora pues estas lluvias no terminan de sopesar todas las pérdidas que teníamos en los pantanos, y que la sequía al final parece que todo lo que ha caído pues no merece la pena. Efectivamente, desde el 9 de marzo hasta este miércoles, día 16, se ha recabado, según la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, unos 53 litros y medio por metro cuadrado, a lo que si le sumamos las cifras desde comienzo de marzo, apenas llegamos a los 60 litros por metro cuadrado. Las personas que están en casa se preguntarán, ¿esta cifra es mucho, es poco? Pues según las cifras, como decíamos, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, esta cifra supone un 40% menos de lo que se había recabado el año pasado. Por lo tanto, estamos viendo que a pesar de esta subida que han supuesto las lluvias de esta última semana, y que supondrán seguramente las lluvias que vuelven, que aunque nos abandonen hoy, vuelven a partir del próximo lunes, estamos viendo que no sabemos si va a sopesarlo, pero de momento vemos que está bajando. También hemos visto que, bueno, estas lluvias han venido acompañadas de una mala calidad del aire, que también pues, viene en detrimento nuestro, aparte de todo lo que estamos viviendo, pero que estas lluvias al final pues no solventan todas las necesidades de abastecimiento, no solamente bueno, de la sequía, del campo, sino también pues de nosotros mismos, porque parece que se va a tener que cambiar muchas aristas y muchas cosas que tenemos que tener en cuenta para poder seguir adelante y poder seguir consumiendo agua de la forma habitual que estamos acostumbrados. Efectivamente, seguimos hablando de sequía, por desgracia, ¿no? Ahora mismo los pantanos en Sevilla están en torno a un 50%, y damos gracias que en Sevilla somos de las provincias que más alto nivel tienen, ¿no? Hay otras provincias que se encuentran en un nivel muchísimo más bajo. Pero sí es verdad que ahora mismo, sobre todo, lo que más preocupa es el campo, esos sistemas de regadío, esos sistemas de
de limpieza, etcétera. Ayer mismo hablaba yo con una familia que trabaja en el campo y me decían que ya no solo se preocupaban por el tema del regadío, sino también por la limpieza. Por ejemplo, esa familia también tiene animales, se preocupa también por la higiene de los animales, por la limpieza de las cuadras, etcétera. Por lo tanto, no solo hablamos de un sistema que obviamente también repercutiría en los regadíos, los cultivos, etcétera, sino también en otros planos, como por ejemplo la ganadería. Lo que sí sabemos es que a día de hoy pues ha habido cambios en esta tarifa social del agua aquí en Sevilla y que vamos a tener que vivir también, bueno, tenemos que empezar a saber cómo calcular el consumo de agua en nuestros hogares. Pues sí, efectivamente, porque esta sequía también puede traer una subida del precio del agua, ¿no? Que acompañaría esta subida de prácticamente todo, ¿no? Por lo tanto, vemos que Masesa ha sacado para esa tarifa social del agua que ya venía arrastrando varios años, que ya venía beneficiando a más de 7.000 familias, ha sacado nuevos supuestos, 12 nuevos casos de personas, familias, unidades familiares, por así decirlo, que podrían beneficiarse de esa tarifa social. En concreto son 12 nuevos casos que, en función del número de personas que estén viviendo o conviviendo en una unidad familiar, en un mismo apartamento, en una misma casa, en función del patrimonio de esa unidad, podrían verse beneficiados de esa tarifa social de Masesa. Esta tarifa social pues al final también benefició a más de 7.000 hogares en el pasado 2021 y que seguramente pues tendrá que ayudar y beneficiar a muchos otros para este año también debido a esta sequía y a estos cambios que estamos viviendo también en las situaciones de bienes de consumo de primera necesidad. Efectivamente, hablamos de... es que, como decíamos, se une todo, ¿no? Es como decíamos antes de empezar, la pescadilla que se muerde la cola. Sube el agua, sube la gasolina, sube la luz, por lo tanto también suben los precios hace que los transportistas se pongan en huelga, como bien decías tú al comienzo del programa, y al final eso nos acaba afectando a nosotros porque somos los últimos que pagamos ese precio, ¿no? Somos los últimos que pagamos la subida de la luz, somos los últimos que pagamos el pollo, ¿no? Por así decirlo, el pollo, la fruta, etcétera. Efectivamente, y ese paro de transportistas que contábamos al principio de esta revista de prensa, pues ha entrado en todas las portadas de todos los periódicos a nivel local y a nivel regional, y es que está ocurriendo algo que es difícil también de comprender, cuando en otros momentos también que parecía que nos llegaba más de cerca, como fue aquel confinamiento de 2020, cuando empezó todo y había pues esa crisis del papel higiénico, como tenemos seguramente todos en nuestras cabezas, y parece que ahora pues lo que estamos viviendo es incluso mucho peor que lo que se pudo llegar a vivir por aquel entonces. Efectivamente, yo ahora veo las imágenes no sé si te pasa, María, que cuando ves las imágenes en Twitter, en Instagram, no te recuerda a esos primeros días de marzo, ¿no? Cuando no se había anunciado siquiera, pero ya se preveía ese estado de alarma, ese posible confinamiento, que todo el mundo acudió a los supermercados en masa, arramplando, como se suele decir, con todo lo que se podía. A mí esas imágenes me recuerdan mucho, y también me recuerda mucho la situación que se comentaba también al principio de ese estado de alarma, con ese supuesto desabastecimiento que iba a haber, porque había huelga de transporte, había bloqueo en los transportes de Reino Unido, porque decían que no se iba a producir suficiente materia prima, que al final solucionaron efectivamente produciendo materia prima, pero es que ahora no hablamos de una escasez de materia prima, hablamos de que las materias primas no llegan porque no hay transporte para traérnoslas. Por lo tanto, no es exactamente la misma situación, pero al final, pero no es la misma situación, por lo tanto sí nos trae esa parte perjudicial que en marzo de 2020 no veíamos. Y sí es verdad que efectivamente llevamos ya 4 días de huelga, 4 días en las que los supermercados están desabastecidos, no solo. Hace una semana veíamos que ya había desabastecimiento en algunos productos más concretos, ¿no? Como por ejemplo aceite de girasol, etcétera. Pero ahora estamos viendo productos incluso de necesidades básicas tipo pescado, carne, fruta, incluso casi sin apuras pan también. Complicado también pues llegar a comprender pues esto que estamos viviendo, porque es lo que bien comentas, que bueno, al principio del confinamiento de la COVID-19 del 2020 pues nos decían, sobre todo desde CAEA, la CEA, que el canal Oreca pues estaba completamente abastecido, que iba a seguir su transcurso, que no iba a haber ningún problema porque el trabajo seguía dándose, de los trabajos mínimos como acordábamos, pues aquel teletrabajo, y también las personas que podían ir a su lugar de trabajo pues iba a seguir porque la producción estaba completamente confirmada, pero en este caso no es así, es algo totalmente diferente, y parece que nos cuesta también comprender que por una huelga de transporte pues al final nos esté costando pues que muchos materiales de primera necesidad, lo contábamos también, que hoy son los lácteos los más
los más acuciados por esta causa, pero que seguramente llegue también pues la aceituna de mesa mañana y otros muchos temas que, como eso, que ha caído un 86% pues este transcurso en Mercasevilla, que es pues, el mercado mayor e importante de aquí de nuestra ciudad, y que lo seguiremos notando también pues las piscifactorías que también han parado y otros muchos sectores que al final dependen del transporte. Efectivamente, en Sevilla, en Mercasevilla, como bien decía, ha caído un 86% la entrada. En concreto, el mercado que más ha bajado ha sido el del pescado en un 95%, también por esa huelga de las piscifactorías que se acaban de unir hace relativamente poco. Y la solución pasa según los empresarios, pasa por una reducción de los impuestos de ese gravamen, ¿no?, que se impone en distintos productos, como por ejemplo la gasolina, la luz, etcétera, distintos elementos que son necesarios para la producción, al fin y al cabo, de productos. Según Miguel Ruz, el presidente de la patronal de empresarios, la solución pasa por eso, por una reducción de los impuestos, al menos de manera temporal, y ya no hablamos no solo de reducción, también se ha hablado incluso de medidas excepcionales y urgentes que pasarían también por la cancelación del impuesto. Es decir, no pagaríamos impuestos, o al menos no las personas que se dedican a la producción de bienes básicos, tipo carne, pescado, etcétera, de impuestos como la luz o el agua. Como bien dices, pues esos impuestos de consumo de los empresarios pues también han aumentado un 35%, pues también en su bolsillo se les está notando y también nos está pues acarreando pues eso que comentaba Miguel Rus, el presidente de la Confederación de Empresarios de aquí de Sevilla, que estamos en una situación de guerra, que no es una situación como antes hemos vivido en alguna ocasión, sino que es una guerra, y para hacer una guerra pues hay que tomar las mismas medidas disciplinarias para un ámbito que otro, porque necesitamos seguir consumiendo, porque al final son cosas de primera necesidad. Efectivamente. Sí, es verdad que en todas las guerras que hemos visto históricamente se han tomado distintas medidas, más arriesgadas, más difíciles de tomar o menos, pero como eran por ejemplo en su momento las cartillas de racionamiento, etcétera. Pero sí es verdad que en este caso, pues si la medida la solución, mejor dicho, para volver a ese abastecimiento pasa por una reducción de los impuestos, pues deberíamos planteárnoslo, pero como no nos corresponde a nosotros. Complicado también pues, tomar las riendas de algo que nos ha llegado pues sobrevenido. Parece que ya estábamos respirando esa nueva normalidad, nuevos datos, cosas positivas que vamos a empezar a contar, y que de la noche a la mañana pues llevamos 22 días hablando sobre una guerra, una invasión de Rusia a Ucrania, que nos está afectando a todos, no solo por pertenecer a la Unión Europea, sino también pues, por ser europeos, por tener también empatía y solidaridad, porque estamos viendo con la acogida de muchas personas que están llegando a nuestro territorio, y también pues bueno, todo lo que está al final pues tenemos que sopesar debido a este conflicto bélico que nos afecta. También otros asuntos que podemos contarles hoy en esta revista de prensa, pues se sigue invirtiendo también en Andalucía y se sigue invirtiendo también en Sevilla por la sanidad. Esa sanidad que ha quedado pues tan dolida y tan machacada durante estos años, pues ahora han afirmado desde el Diario de Sevilla que ha sumado Sevilla nuevas 4 UBIs para ayudar sobre todo pues a ese servicio de emergencias al 061 andaluz, que tan importante es en nuestros días. Efectivamente, se ha seguido apostando, como ya sigue apostando varios años desde Andalucía por la sanidad innovadora, por una sanidad de nuevas técnicas y que al fin y al cabo nos beneficiaría siempre a todos. Y efectivamente, como bien dice María, se han incorporado 6 nuevas UBI móviles en Sevilla, que se une a esas más de 20 UBIs que ya teníamos repartidas por todas las provincias de nuestra comunidad, ¿no? Algo que siempre, como decimos, es el beneficio siempre de la inversión en sanidad nos acaba beneficiando a todos. Al final, pues estos 21 nuevos puestos que se añaden a estos 6 y a estos 4 en Sevilla, pues son necesarios pues para eso mismo, pues para que la sanidad llegue lo más prontamente posible a los lugares donde se necesite, y más estas UBIs móviles que al final lo que se encargan son de salvar vidas, como es este servicio andaluz, el 061, que es muy necesario para nuestro día a día y también pues para velar por nuestra seguridad y nuestra tranquilidad. También otros asuntos que tenemos que contarles en esta revista de prensa de hoy es que la Facultad de Derecho se une al resto de facultades que afirmaban que no quieren que se adelanten los exámenes. Lo decíamos también pues hace un mes, que había varias facultades de la Universidad de Sevilla que se querían unir a estos horarios, a estos periodos de tiempos, de plazos para los exámenes, como es la Pablo de Olavide, y así regular un calendario escolar pues igualitario para todas las universidades, pero hay muchas facultades que se están echando para atrás, y en este caso es la de Derecho, que ha dicho que no. Efectivamente, ya son muchas las facultades que han negado que esto sea una buena solución, una buena manera de equilibrar, como tú bien dices, ese calendario de exámenes en todas las universidades.
En Sevilla, como bien dice, tenemos la Pablo Olavide, por ejemplo, que celebra las recuperaciones en septiembre, y es lo que se estaba proponiendo en la Universidad Pública de Sevilla, pero de momento parece que se va a quedar ahí. También te digo, es una batalla que lleva muchos años en el campo y que no se llega a ningún puerto nunca, porque además muchos estudiantes también reclaman esa equiparación con otras universidades, porque, por ejemplo, para los alumnos que estudian el último año de grado, para el posgrado las matrículas suelen ser en junio o julio y se suelen resolver a principios de septiembre. Por lo tanto, las personas que tengan que recuperar alguna asignatura en septiembre ya no estarían a esa entrada en el grado, por lo tanto, en el posgrado, perdón, por lo tanto es uno de los motivos por los que se está pidiendo esa regulación. Pero de momento la Universidad de Sevilla parece que va a seguir con esta tendencia que lleva manteniendo muchos años y que de momento parece que también va a continuar otros tantos. Al final era una propuesta para que el próximo curso 2022-2023 pues se homologase en todas las universidades españolas de la misma manera, tuviesen un calendario universitario pues igualitario para todas, que todas empezaran el mismo día, acabasen el mismo, y para los plazos sobre todo sobre posgrados, doctorados, máster, y que sea mucho más fácil pues a la hora de seguir, pues en este caso, pues la Facultad de Derecho, con un 85% de los votos en contra, que es un gran número para tener en cuenta, pues se ha echado para atrás, y la Universidad de Sevilla por ahora pues se sigue manteniendo en esta negativa y seguirá teniendo pues el mismo calendario escolar que seguimos estando acostumbrados hasta el día de hoy. Efectivamente. Y también, bueno, pues hoy les contamos que ya pues parece que la primavera está aquí, las lluvias también lo dicen, abril, aguas mil, y la lluvia en Sevilla es una maravilla, como se suele decir. Y bueno, este fin de semana entra ya la primavera aquí en nuestra ciudad, en todo el mundo. Y lo que sí pasa por contarles es que aquí en Sevilla los yates que vienen para la feria pues ya están empezando a pedir solicitudes para poder atracarse y poder pasar pues todas las festividades de primavera de nuestra ciudad pues aquí de la mejor forma posible. Efectivamente, aún no se sabe una cifra concreta de yates que podrían entrar en el puerto, pero sí esperamos que sea una cifra bastante alta y que al fin y al cabo nos va a acabar beneficiando a la ciudad. Como siempre decimos, ¿no, María? El turismo, eso siempre trae beneficio para la economía, por lo tanto se agradece siempre. El puerto de Sevilla pues ha empezado a tener estas peticiones de puerto de amarre también, pues para personas que al final es un sector turístico que no solemos estar acostumbrados y no tenemos en cuenta, porque no sabemos la cantidad de personas que pueden venir con su barco y atracar en el puerto, y eso también pues una forma también de una estancia aquí en Sevilla pagando estas cuotas del puerto, que no es lo mismo que un hotel, pero al final también es enriquecimiento para nuestra ciudad. Efectivamente, no es lo mismo que un hotel, pero acaba dejando el beneficio, no sabemos qué margen en comparación una con otra, pero siempre acaba dejando beneficio que, aunque no paga la habitación de hotel, sigue consumiendo, en este caso, pues por las fechas, acabaría consumiendo en casetas de la feria, acabaría consumiendo en comercios cercanos a la feria y al puerto para comprar bienes de primera necesidad o incluso que no sean de primera necesidad en supermercados de la zona, por lo tanto acabaría siempre beneficiando a Sevilla. Unas previsiones también muy positivas en cuanto a turismo, porque también hemos visto que ya la portada de la feria pues está a medio construir, hemos visto que ya pues una fachada la tenemos a la mitad, y esto también pues son datos que hay que seguir contando, que Sevilla siga adelante, que se sigue pues construyendo todo lo que se va necesitando para estas fiestas de primavera, para seguir impulsando este sector muy importante para nuestra ciudad, que seguir consiguiendo dinero y que el dinero también se quede aquí. Otro punto también que tiene que ver con estas fiestas de primavera es la Semana Santa, que no podemos dejarla de lado porque quedan 2 semanas mal contadas, como se suele decir, y es que hay una de las temáticas que sigue estando al alza, que es como el IVA de la carrera oficial. Lo decíamos hace unos meses, pues que este IVA se iba a reducir, lo iban a quitar, no sabían cómo iban a llevarlo a cabo esta medida para recaudar impuestos, y que ahora pues este IVA que se iba a devolver no se sabe tampoco cuándo va a llegar a sus beneficiarios. Efectivamente, según una resolución del Tribunal Económico y Administrativo Regional de Andalucía, el IVA efectivamente no debería afectar a la silla de la carrera oficial, por lo tanto las personas que hayan adquirido alguna silla, algún palco en la carrera oficial deberían estar en el precio que pagaron, debería estar exento de IVA. Sin embargo, el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías, Antonio Vélez, comentaba que no se sabe cuándo se va a poder devolver ese dinero que se ha pagado, ya que el Ministerio de Hacienda, ¿no?, la Consejería de Hacienda, podría solicitar
por así decirlo, un recurso contra esa resolución para que finalmente sí acompañen al IVA, pero mientras no se sepa, según el presidente, cuándo va a haber una resolución definitiva, no se va a poder devolver el IVA, una fecha que podría llegar dentro de meses o incluso, según ha dicho Antonio Vélez, dentro de años. Pues veremos también cómo esta situación pues acarrea también esas necesidades en cuanto a las personas que al final adquieren estas sillas de la carrera oficial, estos palcos, y que año tras año pues tienen que pagar, y que no saben también pues esta legislación cómo ha sido en estos últimos años cuando no ha habido Semana Santa, y cómo se va a tener también en cuenta, porque al final son noticias de Sevilla que afectan a los sevillanos y que no podemos dejar de lado. Javi, muchísimas gracias por acompañarnos este jueves para poder contar y poner los puntos sobre las IES de todas las situaciones y de toda la actualidad que tenemos en la jornada de hoy. Muchísimas gracias a vosotros siempre, María. Muchas gracias, y muchas gracias también a todas las personas que están en casa, que nos acompañan día tras día, que también nos acompañan en este casi final de semana, en este jueves 17 de marzo, y que mañana volvemos a la misma hora para seguir contándoles y comentándoles pues todas las noticias, toda la actualidad de Sevilla, que al final es la que nos interesa.